Y vamos a continuar, esta vez con un tema realmente que va a traer aparejado problemas. Eh, Cuando estuvimos conversando con Jorge Jacobe, eh, tocamos tangencialmente el problema de las jubilaciones y las modificaciones que se introducen en las reformas y cómo se puede afectar a un núcleo de la población realmente que necesita adaptarse a las circunstancias económicas que vive el país. Y si históricamente se ha recurrido siempre a lo que significa el ingreso económico de los jubilados para tomar lo que puede llegar a corresponder para salvar otros problemas económicos de los gobiernos, no estamos bien. Me parece que se está contemplando una situación que no es adecuada. Y en última instancia sería adecuado pensar en otros recursos, como eliminar determinados aspectos especiales, como puede ser, por ejemplo, que los jueces no tributen impuestos. Ahí hay una gran cantidad de dinero que podría solventar esto que pretenden sacarle a los jubilados, no solamente esta medida de la modificación en los esquemas para establecer lo que es la movilidad de los sueldos, sino en general lo que puede significar atenuar la grave crisis en el aspecto finanzas que tiene el país, el déficit fiscal, que es lo que está motivando este tipo de medidas como para equilibrar la economía. Entonces, me parece que viene a cuento conversar con una especialista en el tema, como lo es la doctora Bárbara Yargorodowski, como para que ella nos ilustre y nos refleje en sus palabras un poco en qué consiste todo este movimiento y cómo puede afectar en última instancia al ingreso de los jubilados. Gracias, Bárbara, por venir. Bueno, al contrario, un placer. Bueno, un poco el proyecto que se está tratando ahora en el Congreso, que ya tuvo media sanción en la Cámara de Senadores, tiene que ver con el cambio del índice de movilidad, básicamente, que es el gran perjuicio que va a generar, y con la opción de jubilarse a los 70 años. El tema del índice, a mi criterio, la verdad que es lamentable. Es una medida que va a perjudicar a 17 millones de personas y implica, digamos, si se mantuviera el índice como viene estando hoy vigente, que la ley sigue estando vigente, a marzo del 2018 se aumentarían las jubilaciones un 12 o un 13%, quizás un poquito más, porque se están haciendo estadísticas sin contemplar diciembre, ¿no? Estamos a fin de noviembre, principio de diciembre. Y cambiando la fórmula, en marzo del 2018 la gente va a cobrar el 5,7% de aumento. Esto es una barbaridad, la verdad que es una barbaridad. Pensemos que la gente, más de 3,5 millones de personas, cobran 7.246 pesos, ¿no? Y viven con eso. Entonces, reducir la movilidad a este grupo de gente me parece que es un poco ensañarse con los jubilados, que son, uno va contando las medidas que se fueron tomando y la verdad que no sé, la verdad que no sé cómo El esquema se está sostiene. en cómo se puede sostener un sistema. Perdón, ya lo hemos hablado muchas veces, incluso con economistas, que el sistema estaba colapsado, el del ANSES estaba realmente colapsado y de aquí a algunos años no iba a haber dinero como para poder solventar el esquema de los jubilados. Pero habría que recurrir a lo mejor a otros ingresos como para poder establecer La verdad pautas es adecuadas. que el tema económico, digamos, financiero del ANSES es un tema que compete quizás a gente que se dedica especialmente a eso. Lo que sí, este gobierno, cuando planteó el tema de la reparación histórica, habían aducido que con la plata del blanqueo y demás iban a poder solventar todos esos gastos y que este tipo de cuestiones no se iban a modificar. Estamos bajo una ley, 26.417, que es la ley de movilidad, que viene funcionando desde el 2009 y que es un derecho adquirido para todo este grupo de jubilados y que la verdad es inconstitucional modificarlo porque está generando un deterioro muy importante en la economía de la gente. Yo desconozco el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, venía funcionando bien y todos estos años que transcurrieron desde el 2009 a hoy
no hubo problema y la gente venía aumentando su beneficio, sanando un poquito el deterioro del poder adquisitivo. De todas maneras, y en última instancia, tampoco la reparación histórica era lo que estuvieron anunciando. La reparación histórica, contemplaban 2,5 millones de personas. A hoy, 16 meses después del inicio de la reparación histórica, se pagaron 1.100.000 personas, con promedios muy bajos de aumento. O sea, que tampoco la opción de la reparación histórica se trabajó y se resolvió como había sido prometido, ¿no? No han cumplido y no es exactamente lo que decían. No. Hay mucha gente que sí, que se aceptó la reparación histórica, y aceptaron ese dinero porque no tenían otra alternativa, porque lo necesitaban y porque en última instancia acá dicen, bueno, si no lo recibo ahora, no lo voy a recibir más, por la demora que existe en el ANSES. Es que un poco me parece que el tema, lo grave, es la manipulación, ¿no? Es ejercer esa presión en gente grande que no tiene tiempo de esperar años. Una cosa que está pasando ahora, novedosa, es que, por ejemplo, una sentencia la liquidan y da un monto determinado. Y la liquidan con el índice de reparación histórica y da más. Por supuesto que están liquidando mal las sentencias. Uno compara las liquidaciones y un juicio terminado tiene que tener mucho más retroactivo. Es un tema medio técnico, pero es un juicio que se paga el retroactivo entero, bueno, demás. O sea que encima están perjudicando a la gente que optó por seguir con su juicio, ¿no? Liquidando mal las sentencias. Entonces, ¿la gente qué opción va a tomar? Lo digo, pero los jueces, ¿cuál es la actitud que toman? Porque los jueces también están sujetos a juicio político por no respetar la sentencia tal como ha sido dictada. Lo que pasa es que los jueces, creo yo, es muy difícil la situación, porque un juez, de hecho hubieron jueces que en sus sentencias no dieron lugar a la aceptación de la reparación porque hay sentencias firmes o porque los juicios estaban muy avanzados. Pero si un titular acepta la reparación, también es un derecho que el juez tiene que respetarlo, porque en principio esto es un arreglo, ¿no? Es un convenio entre un titular y la ANSES. Entonces, es como un principio de derecho, ¿no? Es una conciliación. Lo que pasa es que en última instancia los jueces quieren a lo mejor cubrir a esa gente que por necesidad está recurriendo, sí, y entonces dice, bueno, ¿por qué va a perder? Es correcto, pero quizás en una sentencia hay 2 años más para ir a cámara, para cobrar, cuando una persona de 85 años quizás pretende cobrar 1/4 de lo que le corresponde, pero en unos meses. Entonces, un juez tiene que contemplar el factor tiempo, ¿no? ¿Y cuáles son las razones por las cuales la ANSES no liquida conforme las sentencias firmes y ya preestablecida la forma en que debe liquidar? Y liquidan como ellos quieren. La verdad que no se sabe. No se sabe si esto es algo intencional, si es dilatorio. La verdad es que los índices están, las sentencias están y las liquidaciones se deberían hacer conforme a derecho. Y uno hace los números y, bueno, usted ya lo sabe, ya lo hablamos varias veces esto, y liquidan la mitad o a veces menos de la mitad de lo que nos da a nosotros con las cuentas, ¿no? Y a los jueces. Ahora, en última instancia, ¿qué es lo que se va a hacer o qué es lo que se puede hacer frente a esta iniquidad, a este problema sustancial que afecta a tanta gente y que no tienen alguien que los represente como para poder, por lo menos, llevar adelante las quejas y tratar de conseguir algo, ¿no? Yo creo que primero... Los jubilados no se van a poner a parar en la calle a colectivos o cortar el tráfico. Bueno, los jubilados es el sector más vulnerable porque no tienen una voz, ¿no? Exacto. Que los represente. Yo creo que en principio la ANSES y el gobierno tienen que ser coherentes con lo que proponen. Cuando se generó la reparación histórica se planteó como un tema opcional, ¿no? La gente tenía la posibilidad de optar, la gente que tiene juicio estoy hablando, por acogerse a la reparación histórica o seguir con su juicio, respetándose los índices de la Corte y las sentencias de Corte. Esto está explícito en la ley. Hay una resolución, hay una circular donde dice que la Corte tiene fallos y que ANSES los va a respetar. Ahora, ¿qué está pasando desde hace unos meses, desde junio de este año? ANSES está apelando a la gente que optó por continuar con su juicio a la Corte, para que la Corte aplique el índice de la reparación a la gente que quiso seguir con su juicio, asumiendo el tiempo que le implicaba seguir con un juicio. Y estamos hablando de mermas, de quitas de más del 50%, de montos muy grandes. Entonces, como primera medida, esperar a ver qué resuelve la Corte y que la Corte resuelva en favor de los jubilados, ¿no? Porque es un gran daño todo lo que pasa es que la Corte está en connivencia, a lo mejor ahora, con las medidas del gobierno, como para que no haya
determinadas iniciativas en contra de determinados representantes de la Corte, que ya sabemos quiénes son. Yo creo que es muy lamentable, ¿no?, todo lo que está pasando, pero yo creo que hay cuestiones de derecho, hay garantías constitucionales, hay valores que no se pueden tocar, que no se pueden manipular, porque es muy grave. Así que esperemos que la Corte tenga conciencia de todo el daño que genera esta actitud, ¿no?, del gobierno. ¿De cuánta gente estamos hablando de esos aspectos en particular? ¿Se puede hacer un cálculo? Del tema de los juicios o de la movilidad implica 17 millones de personas, porque hay asignaciones, muchos índices, digamos, actualizan distintos beneficios. El tema en los juicios, hasta este año había 450.000 expedientes, pero bueno, esto es como muy dinámico, ¿no?, lo que se van generando permanentemente. Porque habían dicho, incluso con respecto a estas nuevas medidas que se van a adoptar o que se adoptaron, no había posibilidades de ningún recurso contra ellos porque precisamente se imponían por una nueva ley. No, la ley entra en vigencia en el 2016. Las leyes para adelante se pueden aplicar, pero no para atrás. Correcto. Entonces, lo que pretende ANSES es aplicar lo que está en vigencia a partir del año pasado para atrás. Gente que inició su juicio cuando las condiciones, digamos, de reclamo eran distintas. Esto es lo importante que hay que tener en cuenta para lo que falle la Corte. Respetar el momento en que la gente litigó, inició y ejerció un derecho. No se puede iniciar algo y que a mitad de camino nos lo cambien, ¿no? Hay un principio de irretroactividad de las leyes, ¿no? Bueno, me parece que acá ANSES no está tomando en cuenta esto. Ojalá que esto se arregle y el año que viene, cuando volvamos, podamos conversar de otra manera. Ojalá, la verdad. Gracias, Bárbara, por venir. Al contrario. Un gusto. Y ustedes, nada más. Nos vemos en cualquier otro momento.